Y buen día a todos los que están conectados a esta hora, que se toman el tiempo y tienen la bendición de tener la clase, de construir la clase todos juntos. A ver, me encantaría escuchar o leer al menos dos o tres opiniones. ¿Cómo ha estado esta semana para ustedes? ¿En qué sentido? Lo que me gustaría saber es si tuvieron la oportunidad de ser más conscientes de sus emociones. O si hay alguno que me haya dicho que me diga o que piense que no sintió absolutamente ninguna emoción durante esta semana. A ver, ¿cómo le fue, cómo estuvo su semana emocional? A ver, estoy sin los lentes. Oney, buen día, bienvenido. Adelante, adelante, Hola, Oney. buenos días. Ni modo, ¿cómo podría estar sino feliz por el triunfo de Perú, no? Qué bueno, qué bueno. Muchos saludos y bendiciones. Ok, gracias y gracias por compartirnos esa felicidad. Siempre hay cosas diversas. Decíamos que la felicidad es lo que sentimos cuando tenemos ganancias. Así que aquí está un ejemplo práctico y concreto de eso. ¿Alguien más? No importa que no me cuente qué emoción sintió, porque a veces esas son cosas muy personales, pero sí saber si estuvo más consciente de sus emociones. Aquí tenemos a Eliana. Te doy la palabra, Eliana. Buen día y bienvenida. Ya, buen día. Sí, la verdad que dentro de todas las emociones, la que a mí más me preocupaba era la de que muchas veces reaccionaba ante alguna cosa injusta, a mi parecer reaccionaba de una manera agresiva, ¿no? Y luego me sentía mal porque, bueno, la palabra dice que debemos ser testimonio. Pero a raíz de la clase y también del video que nos hizo ver, en donde nos explica con respecto a las emociones y los sentimientos, y ahondando también un poquito en el tema, como nos dijo usted, he visto de que sí hay manera, ¿no? De que si bien es cierto, la emoción es algo como una reacción, ¿no? Pero sí tengo herramientas para poderlo, digamos, manejar mejor. Y sí, me ha resultado, ¿no? He hecho algo cortito, y bueno, tampoco es que son cosas continuas, pero sí, o sea, sí me funcionó. Gracias. Qué bueno, Liana, gracias por compartirnos y me alegra que eso que aprendiste y que incorporaste en este momento te genera alegría porque se te ve en el rostro y sonríes ante eso. Así que qué bueno saber eso. A ver, vamos a darle el pase ahora a Luz Más Ramírez. Muchas gracias, buen día. Bueno, fue Buen una día. semana muy pesada y también con un poquito de dolor por enfermedad, pero triunfante porque gracias a Dios llegamos a hoy con salud, con disminución del dolor y con aciertos y ganancias. Entonces estoy muy agradecida y muy contenta porque Dios lo hizo otra vez. Dios lo Qué hizo bueno. otra vez. Entonces, eso es muy hermoso porque hubo tensiones, hubo presiones, hubo prisas, pero Dios lo hizo otra vez y le doy muchas gracias y estoy muy contenta y muy agradecida. Qué bueno. Muchas gracias, Luz. Bendiciones para ti. Gracias. Por allí Carlos había levantado la mano, pero ahora no lo veo. No lo veo aquí en los cuadritos. A ver, mientras aparece Carlos, que creo que me parece que bajó la mano, vamos con William. Eh, Buen día, William, bienvenido. Buenos días, Tecris, y a todos los compañeros. Bueno, sí, efectivamente, esta semana fui más consciente de mis emociones. Creo que la clase nos sirve para darnos cuenta precisamente que eso hace parte del diario vivir y que no hay que, digamos, de alguna manera, perdonen la expresión, castrar las emociones, porque muchas veces uno las limita pensando que es malo emocionarse
y esta semana particularmente me emocioné de muchas maneras con algunas de las que estudiamos la clase pasada. Bueno, frente a lo que dice Oney Camán, pues ayer sí nos entristecimos los colombianos, pero bueno, ahí seguimos en la lucha a ver si podemos lograr un cupito para el Mundial. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, William, qué bueno. Ve cómo el fútbol nos mueve las emociones. Yo esta mañana revisando las redes me di cuenta que Venezuela le ganó a Bolivia, me parece también, 4-1. Y no importa si a dónde vamos o no vamos, pero eso también me alegró la mañana. A ver, Carlos, ahora sí lo tengo en pantalla. Adelante, Carlos, buen día. Carlos, ¿me escuchas? Ok. Sí, de hecho creo que se me quedó congelado la imagen suya. Ángelo, ¿me oyes? Vamos a escuchar a Sí, Ángelo se entonces escucha, sí. mientras. Chévere, Buenos adelante, días, Ángelo. Buen día. bendiciones de acá de Chile. Bueno, testificar la clase de la semana pasada para mí fue muy buena, sobre todo de canalizar las emociones cuando uno tiene una pérdida de una esposa hace muy poco. Así que testificar que la clase pasada fue muy buena y está haciendo efecto, sobre todo en el tema de las emociones. Ok, Bendiciones. gracias, Ángelo. A ver, ayúdame a entender, perdón, ¿sufriste tú una pérdida o alguien cercano? Bueno, yo soy misionero en República Dominicana 11 años y el 6 de junio del año pasado mi esposa murió de COVID. Ok, Entonces tuve que retornar a Chile para el tema del luto, pero sí en Cristo hay una esperanza de un reencuentro, pero sí las emociones son diferentes. Entonces la clase pasada hubieron muy buenas herramientas que la he repasado 2 veces ya y eso me ha servido mucho. Sobre todo son 2 temas específicos, las emociones y el creer en el Señor. Así que ok. es como testimonio. Gracias. Gracias, Ángelo, por ese testimonio. Y bueno, desde acá, lamento tu pérdida. Sé que el Señor ha estado y te ha sostenido, porque si no, no estuvieras conectado acá, sino que estuvieses en cualquier otra situación. Y voy a aprovechar la participación de Ángelo para entonces introducir algo que es importante y necesitamos saber. Ya lo habíamos comentado un poquito antes, pero fíjense cómo de pronto venimos hablando, empieza Oney con el fútbol, nos vamos por el tema fútbol y por la mejora de la salud de la hermana que habló, que se me perdió ahora el cuadrito, y era todo emociones eh, positivas o emociones que sabemos manejar, nos alegramos y hablamos del fútbol. Ahora Ángelo nos plantea el tema luto, pérdida y tristeza, y hay como una cosa rara en nosotros. Hay como, o sea, hubo un giro emocional. Y qué importante esto porque la vida es de esta manera. Y lo comentábamos en clases anteriores. Hay emociones que son difíciles de manejar, que ante su presencia, cuando las sentimos o cuando sabemos que otro las está sintiendo, no sabemos muy bien qué hacer. Entonces, incluso las caritas de todos que estaban sonriendo por el tema fútbol, de pronto se quedaron un poco más serios, no sabemos qué hacer ante esta situación. Así que esto me parece sumamente ilustrativo y sumamente pedagógico y por eso le agradezco a Ángelo por traernos esto y por abrirnos su corazón, porque nosotros en la cotidianidad hay momentos en que vamos a sentir tristeza por la razón que sea. Puede ser por una pérdida
evidente y significativa, como lo que atravesó Ángelo, o está atravesando todavía su proceso, pero también tenemos a lo largo del día otro tipo de pérdidas que tal vez no tienen que ver con muerte y tampoco de alguien tan cercano como una esposa, pero nos van moviendo. Recuerden que las emociones, la palabra emoción tiene que ver con movimiento. Nos van pasando de un estado a otro, nos van haciendo cambiar. Pero además, las personas que nosotros recibimos en consejería, en consulta o con las que nos relacionamos a diario, también tienen ese vaivén de emociones, porque es natural y es normal. Por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de nuestras emociones para que en el momento en que alguien, como acaba de ocurrir en este momento, viene con una emoción diferente a la que nosotros tenemos, nosotros conscientemente podamos ponernos en sintonía y no vamos a sentir necesariamente lo que él está sintiendo, pero nos ponemos en contexto. Saben que muchos de los malentendidos a nivel comunicacional ocurren porque no sabemos en qué emoción estaba la otra persona y estamos como en sintonías o en canales diferentes. No sé si eso, si pueden ubicar en sus memorias que les haya pasado eso con su pareja, con su jefe, con sus padres, con sus hijos. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Viene el hijo en edad escolar, el hijo pequeño, súper emocionado, feliz, porque hizo un dibujo en su colegio y usted en ese momento acaba de terminar de hablar con el banco que le recordó que tiene que pagar la tarjeta de crédito, y la mayoría de los adultos reaccionamos, ahorita no, sí, pero ya va, y no le damos ninguna importancia al dibujo que para el niño fue un logro. Y después que pasa el rato, los que tienen conciencia activa, entonces recuerdan el evento y se sienten culpables y se sienten mal, porque en el momento no fuimos capaces de sintonizar con la emoción del otro. Y a nivel de pareja, ni les cuento. O sea, esto pasa a nivel de, me gustan esas sonrisas en sus caras, esto pasa a nivel de con el niño. Con el niño siempre podemos resolver, porque el niño, a pesar de que le dolió o se sintió mal, pero una disculpa, el explicarle y todo eso, el niño lo entiende. Con el adulto es más complicado. Con el adulto es más difícil. Entonces, qué importante aprender a identificar nuestras emociones para poder sintonizar con la emoción del otro. No significa que nos vamos a asumir, a apropiar de lo que el otro está sintiendo. No, cada quien va sintiendo su emoción, pero es más efectiva y más eficiente un proceso de acompañamiento, un proceso de consejería, un proceso terapéutico, cuando yo puedo sintonizar con la emoción de la otra persona. Y vuelvo y remarco, no hay emociones negativas. Ninguna emoción es mala, porque las emociones, bueno, ya lo vamos a ver, pero les voy a hacer spoiler de la clase. Las emociones finalmente nos las dio el Señor y son una bendición. Solo que algunas son difíciles de gestionar. Pero en la medida en que las conocemos, en que nos relacionamos con ellas, en que somos conscientes de cómo se expresan, por qué surgen, cómo se sienten en mi cuerpo. Saben que esa fue una de las preguntas que hice en los foros para que pudiéramos hablar, para que ustedes tuvieran la oportunidad de reconocer en qué parte de su cuerpo sienten. Por ejemplo, cuando siento que alguien está triste, mi cuerpo cómo se pone. Cuando me estoy molestando, me estoy enojando, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Se me calientan las orejas, se me cierran los puños, se me tensa la mandíbula, por ejemplo. Entonces, si yo aprendo a identificar las reacciones corporales que tienen las diversas emociones en mi persona, más fácil va a ser que yo pueda gestionarlas.
va a ser más sencillo. Hay algunas preguntas por allí pendientes. Solo les recuerdo que vamos a tener un intermedio de preguntas y respuestas ahorita por allí como en unos 20 minutos, y luego al final también tendremos otro espacio. Entonces, las preguntas y los comentarios, tomen nota por allí que seguro son interesantes, y luego tenemos el espacio para compartir. Entonces, en la medida en que yo puedo identificar en mi cuerpo dónde se sienten, en esa medida yo voy a poder ir aprendiendo a gestionarlo. Ninguna emoción en sí misma es pecado. Ninguna emoción es mala. Ninguna emoción está ahí porque el diablo la puso. No. Y otra cosa que quería que quedara grabada, yo creo que si se olvidan de toda la materia no hay problema, pero que esto lo recuerden. Las emociones que usted siente, que usted experimenta a lo largo del día, no son ajenas, son suyas, no son enemigas, no son algo que hay que dominar o luchar contra ellas, sino que son parte de mi propia identidad. O sea, yo soy, entre otras cosas que me definen, yo soy también mis emociones, y sobre todo soy la forma en que las gestiono, en que las puedo manejar. Eso me define. Y eso lo sabemos cotidianamente porque hay una frase que usamos, creo que está mal empleada, pero es muy común cuando decimos, mira, es que María tiene mal carácter o Pedro tiene mal carácter. En verdad, cuando decimos eso no estamos aludiendo al carácter, estamos aludiendo a expresiones generalmente de ira que no son bien manejadas, porque a eso es lo que llamamos mal carácter. En verdad, la ira como tal no es parte del carácter. El carácter se forma en la medida o en la manera en que yo gestiono las diversas emociones que experimento. Entonces, así como decimos que hay alguien que tiene mal carácter, también a veces decimos, wow, este pastor sí es bien ecuánime, es bien centrado, tiene templanza, porque nos encanta el idioma evangélico, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, lo que queremos decir es que es una persona serena, es que es una persona tranquila, y no quiere decir que no se moleste. Lo que quiere decir es que sabe gestionar las emociones, o por lo menos lo intenta. Cuando nosotros nos ponemos en la posición de ser enemigos de nuestras emociones, o de pensar que esas emociones son del diablo y que tenemos que combatirlas y hacerle frente, eso nos desgasta la energía. Es decir, hacemos mucha fuerza, mucho esfuerzo en tratar de controlar eso, y nos pasamos la vida peleados con nosotros mismos. Es como si un surfista se pasara todo el rato en contra de la ola. Si un surfista se pasa todo el rato en contra de la ola, nunca va a surfear. Quizás va a romper la ola en ciertos momentos, pero no va a surfear. Para surfear hay que primero conocer el mar y conocer las olas. Saber, que ellos lo saben y a mí eso me parece asombroso, saber qué ola va a ser más grande, qué ola va a ser más pequeña, dónde rompe, dónde termina, dónde comienza, y ellos se van hasta allá adentro a la parte más profunda y saben o van aprendiendo cómo identificar esa ola. ¿Y qué hacen? Pues se montan sobre la ola. Y eso es surfear. Y la ola los lleva serenamente, emocionalmente no, de forma divertida, los lleva hasta la orilla o hasta la otra parte. Incluso, no sé si han visto que hay personas que surfean hasta con sus perros. ¿Han visto surfistas que van con el perro? Fíjense, eso me parece súper ilustrativo, porque muchas personas
su falta de gestión de sus emociones las pagan o las expresan aún con sus mascotas, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus ovejitas de la iglesia, con su jefe, con Dios, etc. Entonces, cuando yo aprendo a reconocer mis emociones, cuando yo aprendo a saber en qué parte de mi cuerpo empiezan, cómo se manifiestan, entonces yo las puedo gestionar de forma adecuada. Entonces es como ese surfista que conoce la ola y se va sobre la ola, no va en contra. Y eso conserva nuestra fuerza, incluso nuestra fuerza física. Porque ustedes saben que es terrible pasarse la vida en una doble vida. Pasarse la vida pretendiendo ser otra persona que no soy. Y pasarme la vida aguantando cosas y fingiendo, que finalmente lo que estamos es fingiendo, para que los demás no vean cuál es mi realidad. Y eso lo hacemos buenísimo los domingos, ¿verdad? Los domingos cuando nos toca ir a la iglesia, normalmente, bueno, no normalmente, pero hay episodios en los cuales ha habido un pleito terrible con gritos y han volado platos y cosas justo antes de salir porque el niño no estaba listo, porque la esposa se tardó mucho, porque el esposo no se quería levantar. Pero luego llegamos y al pisar la puerta de la iglesia es una sonrisa maravillosa y uno dice, este hermano, qué bendición. Y abrazan o abrazamos a todo el mundo cuando se podía y en la casa ni siquiera tocamos a nadie. ¿Saben que yo una vez escuché a una niña, hija de pastor, decirle a su papi, qué bonito papi, tú hablas en la iglesia y qué feo me hablas a mí? La niña tenía como 4 o 5 años. Bueno, todas estas cosas les digo porque es importante que podamos entender que mis emociones son parte de mí, porque me las dio el Señor, porque son una bendición, aunque hay algunas que no sabemos bien cómo manejar. Y además, la forma en que yo gestiono mis emociones son parte de mi identidad. La gente me reconoce, me describe y me define por la manera en que yo gestiono mis emociones. Así de importantes son las emociones. Hay como una expresión por allí para la gente que es muy iracunda, que dicen, tal persona es de mecha corta, o es un fosforito, dicen en mi pueblo, o está de a toque. O sea, uno apenas le respira cerca, hay un estallido allí. O tal persona siempre está triste. Tal persona parece una nubecita gris. ¿No has escuchado esa frase? Es como una nubecita gris. Ajá, pero ¿por qué? Siempre está triste, siempre le pasan cosas, siempre no sé qué. Y uno, cuando se relaciona con esas personas, termina como desgastado. Porque uno tiene que sacar toda la fuerza suficiente para gestionar las propias y ayudarle o lidiar con las del otro. En cambio, hay personas que son como radiantes, como luminosas y pueden estar pasando por una situación difícil. Pueden estar atravesando algo doloroso, pero ahí están. Esas son las personas contrarias a las personas tóxicas. Esas son personas agradables, sanadoras, con quien uno siempre quiere andar y uno aprovecha cualquier ratico para estar con esa persona. Bueno, les dejo eso allí para que usted decida de aquí en adelante si quiere ir en contra de la ola o si quiere aprender a surfear. Para que usted decida si quiere ser una persona que el resto de la gente le guste compartir tiempo con usted o una de esas personas que la gente quiere evitar por gruñón, por gris, por lo que sea. Pero siempre hay posibilidad de cambiar. Así que arrepiéntanse que el fin se acerca.
Bien, vamos entonces a las diapositivas que nos corresponden el día de hoy. Quiero resaltar y destacar el hecho de las personas que escribieron en el foro. Este foro no era obligatorio, sin embargo, es un ejercicio valioso cuando podemos aprovechar cada momento posible para aprender, para digerir lo que hemos aprendido y sobre todo para ponerlo en práctica. A medida que han ido avanzando las clases, han aumentado tanto las participaciones. Fíjense que hoy en la mañana no tuve que, por ahí alguien me dijo en estos días, hace que la gente participe a punta de pistola, que así fue en alguna clase. Pero a medida que vamos entrando en confianza y que ustedes se van interesando más en el tema, escriben más en los foros, incluso algunos que agradezco mucho la confianza, escriben cosas personales y además están ahorita mucho más dispuestos a participar. Así que mi aplauso por aquí, desde aquí para ustedes. Vamos a revisar entonces. Hoy nos toca hablar de la Biblia y las emociones. Y este tema, lo que hemos querido con él es como cerrar acá en esta materia el tema de las emociones. Sin embargo, yo les sugiero que si ustedes van a trabajar con personas, y no nada más si van a trabajar con personas, si ustedes tienen familia, se relacionan con gente, no se queden solo con lo que estamos viendo en la clase. El tema emociones es, por lo menos para mí, es súper apasionante. Esta semana estuve escuchando, siempre estoy escuchando conferencias y cosas, todo lo que ocurre a nivel orgánico y no solamente esa descarga de sustancias que ya la sabemos, sino cómo esas sustancias, cuando se descargan con tanta frecuencia, cuando es reiterada la emoción, bien sea que se esté gestionando bien o mal, va modificando la fisiología del cerebro. Eso me pareció, eso sí, me voló mis sesos, porque significa entonces que una persona que aprende a gestionar las emociones desde la paz, desde la tranquilidad, desde la esperanza, incluso escuchaba un tema sobre la esperanza, no hablado por un predicador, hablado por una neurocientífica. No estoy descalificando a los predicadores, solo estoy diciendo que o sea, en la Biblia y en el ámbito cristiano es normal que hablemos de esperanza, pero que lo hable un neurocientífico y que me diga que hay una parte del cerebro que se va ejercitando cuando enfrentamos nuestras emociones, cuando las gestionamos desde la esperanza. Wow, eso fue impactante para mí. Y por eso felicito a Ángelo también, que en el proceso en que está en este momento, sus palabras fueron desde la esperanza. Así que eso es una bendición para él y para las personas que le rodeamos. Bueno, vamos entonces a ver cómo están expresadas o qué podemos ver de las emociones en la Biblia. Y este tema para mí siempre es revelador porque por lo general nosotros idealizamos a las personas que están en la Biblia descritas y suponemos que ellas estaban mucho más cerca de Dios, que tenían todo ya bajo control y por tanto, ¿yo cuándo voy a llegar a eso? O sea, ¿cuándo llego yo a ser un apóstol Pablo? ¿Cuándo llego yo a ser como el salmista David? ¿Cuándo llego yo a ser como los profetas y los grandes hombres de la antigüedad? Así que lo que vamos a ver ahora es solo una selección muy pequeña de personajes de la Biblia manejando y gestionando sus emociones. Así que vamos a este maravilloso viaje. Empezamos, como siempre se debe empezar, por el principio. Y el libro de los principios es el Génesis. Allí está en el capítulo 2 ese pasaje que todos conocemos,
Cuando Dios creó a la mujer, antes de esto, recordemos todo lo que hubo desde la creación, desde que Dios hizo al hombre hasta que le hizo a la mujer. Recuerdan que él tenía que ponerle los nombres a los animales, cuidar el huerto, qué sé yo. No sabemos, bueno, por lo menos yo no sé, probablemente aquí hayan eruditos que lo sepan, pero yo no sé qué tiempo pasó desde que Adán cobró vida hasta que Dios le trajo a Eva. No sé qué tiempo fue. Pero lo que sí puedo intuir es que fue un tiempo en que, imagínense, o sea, imagínense por un momento abrir los ojos y nacer, pero siendo ya adulto. Porque Adán nunca fue un bebé, Adán ya fue un adulto. Con toda su conciencia y sus criterios de adulto, despertarse en el huerto del Edén. Eso debe haber sido fascinante. La cantidad de cosas que tenía por explorar y por conocer. Imagínense, nosotros a estas alturas, año 2022, ya sabemos que existen los perros y tenemos perros y qué sé yo. Pero cada vez que yo veo un perro hacer algo que es inusual o una muestra de inteligencia o de afecto diferente en los perros, a mí me sorprende y me encanta. Y además, en los perros y en todos los animales, bueno, en muchos animales, los científicos siguen haciendo pruebas y cosas. Por ejemplo, un tema que para mí es asombroso es el tema de la inteligencia de los pulpos. La mayoría de nosotros lo que sabemos de pulpo es que a la gallega es riquísimo y en ceviche mejor. Pero entender que el pulpo puede aprender, recordar, mostrar afecto, no sé qué, eso es impresionante, por lo menos para mí. Entonces, imagínense cómo lo vivió Adán descubriendo cada animal y cada cosa. Pero después que pasa toda la emoción del principio, bueno, él se da cuenta que todos los animales tenían su pareja menos él. Y allí es donde está ese famoso versículo donde dice que no es bueno que el hombre esté solo. Aunque algunos de ustedes insisten, pero la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué pasa? El Señor le hizo a Eva. Ahora, ahí dice el texto de forma plana, dice, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La llamaré hembra, en otras versiones la llaman varona, porque Dios la sacó del hombre. Allí tenemos un texto plano que todos nos hemos paseado por allí. Ahora, ¿qué emoción experimentaría Adán al decir estas palabras? ¿De qué forma lo habría dicho? Vamos a ver dos personas con imaginación. Eso, Luzma. A ver, aquí donde estoy, como tengo pantalla compartida, solo tengo 3 cuadritos, así que no los estoy viendo todos. Pero en esos 3 está Luz Marina y ella sube las manos como de la emoción. Adán pudo haber dicho, wow, mira, ahora tengo esto. O también pudo haber dicho, ahora tengo carne de mi carne. Si hubiese sabido lo que venía después, a lo mejor hacía esto, ¿verdad? Pero él no hizo eso. Solo quiero que pongamos la imaginación a funcionar y tal como nosotros nos gestionamos, como nos movemos, Adán era igual que nosotros. Entonces, ¿qué pudo haber sentido Adán en ese momento? ¿De qué forma pudo haberlo expresado? ¿Qué cosas? ¿Con qué carga emocional iba ese comentario que quedó para siempre? A ver, Oney dice que le brillaron los ojos. Ok, a ver, Eliana me dice que no se ve la presentación. ¿Sí la están viendo ustedes? Ok, gracias, William. Eliana, espero que hayas podido resolver, no sé a qué se deba. Ok, entonces, Adán, yo creo que la primera cosa maravillosa fue cuando recibió la vida. Pero después, el haber recibido a su compañera debe haber sido maravilloso. Y además, el otro versículo que está allí es el 25 y dice, tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Usted y yo no conocemos ese estado, porque usted y yo
desde que nacimos, ya nuestros padres sin querer queriendo nos enseñaron la vergüenza. Algunos de forma terrible, algunos los avergonzaron en público, lo cual es terrible. En cambio, otros, a medida que fueron viviendo y creciendo, fueron descubriendo lo que era la vergüenza. Pero en este punto, en Génesis 2, todavía no estaba la vergüenza presente. Entonces tenemos como un estado emocional no alterado, no adulterado, y donde todavía no teníamos emociones difíciles de manejar. Hasta ahora era la fiesta de que estamos vivos, estamos en el jardín del Edén, aquí tengo a mi compañera, y además no tenemos la complicación de la ropa, así que no hay que lavar, planchar, escoger ropa, etc. Qué maravilla este panorama emocional. Luego empiezan a ocurrir cosas y viene el pecado, viene la decisión incorrecta, y dice Génesis 3 que el hombre le contestó a Dios cuando lo interpela, le dice, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Es la primera vez que aparece esta emoción en la Biblia. Tuve miedo. Y fíjense que tuvo miedo en Génesis 3. En Génesis 2, cuando él ve a la mujer, no tuvo miedo. Claro, todavía no la conocía. Después que la conoció, ya se iría asustando. Pero en el momento no tuvo miedo. Solo emociones que eran sencillas de gestionar. Ahora empieza el pecado y empiezan las emociones que no sabemos gestionar. Allí está, tuve miedo, y no nada más tuve miedo, sino que corrí a esconderme. Pensemos en la fisiología de Adán, en qué ocurre dentro de su cuerpo cuando se da cuenta que tomó la decisión incorrecta, cuando siente ese miedo, además era la primera vez que lo estaba experimentando. Lo cierto es que esa emoción lo movió a huir, a correr, pero además a esconderse. Vamos viendo entonces cómo van apareciendo las emociones y cómo podemos ver su fisiología, cómo podemos ver, recordemos que vamos a anotar las preguntas y luego ya tenemos el espacio para ellas. Bueno, ¿cómo van apareciendo las emociones? ¿Cómo van apareciendo y cómo se van expresando en el cuerpo de Adán, que era el primer hombre? Y nos quedamos allá con Adán. Ya sabemos que después de allí hay otras emociones, surgen otras emociones. Esto no va a ser una leída hoja por hoja de la Biblia, solo a mirar la Biblia con otros ojos. Vamos a mirar la Biblia con ojos emocionales. A ver, voy a leer para ustedes esto que está en 1 Samuel 1, y es una historia que la mayoría conocemos, y es la historia de Ana, que recordemos que era estéril. Y dice allí que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Porque él no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ella con amargura de alma oró al Señor, lloró abundantemente. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Fíjense que no estoy leyendo todos los versículos corridos, estoy leyendo 6, 10, 12, 15. Ajá. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. Entre el 12 y el 15 está la descripción o el relato de cuando el sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Igual, ustedes pueden anotar los textos y luego revisan. Ahora vamos a hacer una relectura de estos textos con ojos emocionales. En primer lugar, su rival la irritaba. Eso dice el texto bíblico y así es la narración. De modo que más importante de lo que hacía la rival era lo que Ana sentía ante eso que ocurría. Porque Ana podía
fingir demencia, no darle importancia y, en el menor de los casos, sentir indiferencia y no prestarle atención. Pero dado que había una condición y que para Ana era perturbadora esa condición por todo el contexto cultural, no vamos a entrar ahorita allí, lo que quiero que vean es que Ana se irritaba, Ana se enojaba, Ana se entristecía. Creo que fue cuando mostramos el cuadrito de las emociones básicas que alguien preguntaba si con la ira podemos también llegar a la depresión, y en ese momento decíamos que por lo general no tenemos una sola emoción, sino que se nos mezclan. Incluso a veces se nos solapan. Muchas veces, y le cuento esto por aquí a mis queridos caballeros que están conectados, muchas veces la ira lo que sirve es de tapadera, de antifaz del dolor o de la tristeza. Y les cuento esto también a las queridas damas conectadas, porque a veces no entendemos bien por qué o a qué se debe el mal humor constante y reiterado del varón, de los hombres, y a veces ni ellos mismos se soportan. Pero si nos tomamos el tiempo de revisar un poquito qué hay por ahí abajo, podemos encontrar dolor. Podemos encontrar a un hombre con el corazón lastimado, por la razón que sea. Entonces, las emociones en algunos momentos se presentan mezcladas, juntas. Por eso es importante que aprendamos a reconocerlas. Ahí tenemos entonces a Ana con rabia, con enojo y con tristeza. ¿Qué hacía Ana? ¿Cómo gestionaba Ana esas emociones? Llorando. Pero no era que se le corría una lagrimita y se le regaba el rímel. Era un llanto de dolor, de amargura del alma, dice el versículo 10, y que además no comía. Si Ana estuviera hoy en día y tuviésemos que hacerle diagnóstico, incluso pudiésemos por allí pensar en una depresión y en una anorexia nerviosa. Eso es el no comer por las emociones o por lo que sea que le esté ocurriendo, pero por razones psicológicas. Entonces, Ana lloraba mucho, lloraba amargamente, es más, ahí dice que lloraba abundantemente y además no comía. Pero aparte de eso, había algo en la expresión corporal, en la expresión facial, en la forma en que ella hablaba, que Elí, que era el sacerdote, que por ser sacerdote, supongo yo, que estaba acostumbrado a ver personas orando delante de Dios o llorando delante de Dios, pero Elí ahí pensó que ella estaba borracha. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una mujer borracha, pero en líneas generales no se parece solamente a una mujer llorando. Creo que pudiésemos distinguir. Pero así sería el tsunami de emociones que había dentro de Ana, que, o sea, me encanta porque ella lo hacía delante del Señor. No la estamos juzgando. Solo quiero que veamos la descripción de lo que Ana estaba pasando. Así sería la forma en que se movía su boca, en que salían sus palabras, en que temblaba su cuerpo. Estaría, no sé, creo que no se le veían los cabellos porque entiendo que como que siempre tenían que estar cubiertas. Pero había algo en su exterior, en su apariencia, que hizo que Elí se confundiera y que él pensara que estaba borracha. Ella tuvo la entereza y tuvo la valentía y pudo identificar y le dice y le responde, no, o sea, yo no he tomado vino, yo te aseguro que no hice nada con licor, lo que estoy es atribulada de espíritu. ¿Qué tenemos aquí? A una mujer con unas emociones válidas, porque todas las emociones son válidas, expresándolas de la manera que quiso expresarlas, de la manera auténtica y en el lugar adecuado, delante del Señor. Con esto no estoy diciendo que cada vez que tenemos una emoción hay que caer de rodillas y no necesariamente, o sea, no llevemos esto a los extremos. Recordemos que en este tiempo no es que se iba al templo todos los días, además el templo tiene una connotación distinta a lo que hoy entendemos por templo, etcétera. No voy a entrar en
en estas profundidades. Solo quiero que veamos a una mujer de Dios sintiendo emociones, con emociones mezcladas, por una razón que ahorita con ojos occidentales pudiésemos decir si era válida o no, pero eso no es lo importante es que para ella era válido. Lo importante es que para ella era importante, valga la redundancia. Y lo otro importante y pedagógico de este tema o de este ejemplo es que todo su cuerpo transmitía lo que ella estaba sintiendo. Y la otra cosa importante es que si no nos fijamos bien, como le pasó a Elí, podemos confundir, podemos juzgar, podemos censurar a alguien y peor, si lo tenemos en consulta, en consejería, en atención, podemos dar una opinión, una recomendación o una sugerencia equivocada, porque no estamos interpretando bien lo que la persona está sintiendo. Así que esto es importante. Me voy a detener en este punto, ya ahorita vamos a ver otros ejemplos, me voy a detener aquí para que podamos abrir un espacio de comentarios, preguntas, respuestas y sigamos luego con otros personajes. Habían por allí unas manos levantadas y si no me acuerdo mal, José había levantado la mano. A ver, ahorita todo el mundo apagó las cámaras y me dejan sola como es costumbre, pero aquí está José y Sharon y Beverly que me acompañan. A ver, José, adelante, que tenías Gracias. una pregunta. Sí, gracias, hermana. Sí, usted dijo que ninguna emoción es pecado. ¿Y cómo podríamos esto considerarlo en relación a Efesios 4:26? Dice, no se enojen, porque si uno se enoja, airás, pero no pecáis. Porque si nosotros nos enojamos en una forma extendida, estamos pecando contra Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo leo en un periódico, veo en la televisión a un personaje que lo saca y dicen, ese tipo es un violador, ha violado a una niña de 5 o 6 años, voy a tener una ira muy fuerte contra ese personaje, ¿no? Mi ira va a ser fuerte, entonces me enojo, hasta puedo decir, merece la muerte o merece una cadena perpetua o muchas cosas porque estoy airado. Y ese enojo que tengo, podría considerarse un enojo santo, ¿no? Pero si me enojo, si veo que una persona también veo que es corrupta, lo que está haciendo mal al país, y yo no me enojo con esa persona, digo, bueno, eso sí es pasable, eso sí es un pecado, porque va contra lo que Dios nos dice, ¿no? Que no debemos ni siquiera juntarnos con ese tipo de personas y no podemos pasarlo por alto, ¿no? Entonces, y ese tipo de emociones, ese tipo de ira sí es pecado, considero, ¿no? Gracias, José, por tu pregunta. Vamos a desmenuzar las cosas que dijiste. Lo primero de lo que yo tomé nota mental de lo que dijiste es que un enojo prolongado es pecado. Con lo cual disiento o difiero, porque la Biblia dice, y eso que leíste en Efesios, que es buenísimo que lo leamos y que lo leamos en diversas versiones. Enojarse en sí mismo no es malo. Enojarse por largo tiempo no es pecado. Afecta tu organismo, pero no es pecado. Ahí hace la distinción el pasaje. Airaos, pero no pequéis. O sea, aírate todo lo que tú quieras. El tema o el secreto está en la forma, el momento y la manera en que yo expreso esa ira. ¿O qué hago yo con esa ira? Si yo con esa ira voy y mato gente, es pecado. Pero si yo con esa ira voy y propongo un cambio de la situación que me está molestando, eso no es pecado. Y tenemos el ejemplo perfecto que seguro a algunos le llegó a la cabeza del Señor Jesús volteando mesas en el templo. Estaba molesto, era una injusticia.
lo expresó con su cuerpo, con sus acciones y con sus palabras. Y la Biblia dice que el Señor no pecó. Ojo, no les estoy diciendo que vayan y volteen mesas. Por favor, se los pido. Pero hay formas de expresar la ira, hay formas de usar la ira, como hablábamos del surfista. Hay maneras de montarnos sobre la emoción, usarla, canalizarla para transformar eso que me está molestando. Y eso no es pecado. Entonces, el tema es cuando yo hago algo con esa ira, o al contrario, cuando yo dejo que la ira me use y ocurran cosas que lastimen a otras personas. Pero recordemos que la ira, primero, es una emoción que Dios nos regaló. Y Dios la puso para que con esa emoción pudiésemos enfrentar situaciones de injusticia. Y al principio, cuando hablamos, en la clase anterior, cuando hablamos de injusticias, dijimos que las injusticias tienen que ver con el concepto de cada uno. No es solamente el tema jurídico legal, sino lo que considero que está siendo injusto. Entonces, no hay problema con airarse. Es bueno airarse. Es lo que vamos a sentir ante ciertas situaciones. El tema es cómo sacamos esa ira y qué hacemos con ella. A ver, Beverly, adelante. Buen día, bendiciones. Bueno, yo considero que, o sea, como tú decías, Tecri, pues, que el problema no es la ira, sino la manera como nosotros gestionamos esa ira, y en este caso muchas veces por haciendo una violencia contra la persona. Ahí es donde considero yo que está el problema, porque uno puede tener ira por la injusticia. O sea, a uno eso le molesta, pero yo no voy a ir de una manera agresiva contra la persona que está cometiendo esa injusticia. Exacto. Gracias, Beverly. Porque tenemos mecanismos legales y jurídicos para que se encarguen de la persona. Aquí voy a dejar solo una coletilla por allí de algo que ocurre. A veces nos airamos muchísimo con el tema de abuso sexual y nos mueve y todo eso. Pero muy pocas veces frente a eso ayudamos u orientamos a la persona para que haga las denuncias pertinentes. Entonces, ahí yo me cuestionaría hasta, ojo, no estoy hablando de José, para nada, estoy hablando de las situaciones que uno ve cotidianamente. ¿Hasta dónde o qué estoy haciendo con esa ira? ¿De qué vale que me moleste si cuando me toca acompañar o atender a la persona no le planteo el tema denuncia porque no, mira, es que fue fulano, mejor dejemos así, deje que el Señor se encargue, etc. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más quería decir algo? Adelante, Leslie. Buenos días, bendiciones. Buenos días. Con respecto a lo último que mencionaste, en la iglesia evangélica se le ha dado una cantidad de justificaciones al quedarnos callados y esperar que sea Dios quien actúe. Y así vamos aplacando incluso las emociones, porque no, el Señor sabe, el Señor esto, y todo, y yo he visto pues personas que ya en su edad adulta, ya cuando vienen problemas de enfermedades, también vienen estos recuerdos del por qué no actuaron, de por qué no hicieron, y se convierte en realidad lo que dice en otro párrafo, ¿verdad? Que el espíritu alegre nos da energía, más el otro nos acongoja, nos afecta, y es una respuesta a cómo vivimos las emociones internamente. Gracias, Leslie. Y tal cual como dice Leslie, comparto con ella esa opinión. El hecho de acallar las emociones, de estar peleando en contra de ellas, a lo largo del tiempo nos puede derivar en enfermedades. Y si hablamos concretamente del tema de la ira, nos puede derivar en colon irritable, en úlceras gástricas, en cualquiera de esas cosas que afectan nuestro organismo porque siempre nos quedamos callados y no hablamos o expresamos lo que sentíamos. Gracias, Leslie. Adelante, Luzma Ramírez, que creo que es Luz Marina. María. Luz María, a sus órdenes.
Yo creo que ese es un tema muy interesante porque generalmente estamos nosotros experimentando varios tipos de emociones, ¿verdad? Ira, enojo contra situaciones como las que se mencionaron, pero me hizo recordar en este momento, me parece que es Richard Ramsay, no recuerdo cuál es el autor, que está hablando de la esquizofrenia mental que vive la iglesia y los líderes. Dice, porque tenemos una mentalidad dividida, dice él, que tenemos principios divididos, como un esquizofrénico, doble personalidad, como lo que tú decías. Por un lado, alguien puede ser muy rígido respecto al cumplimiento de ciertas leyes o reglamentos y enojarse, airarse por algo. Y por otro lado, está aprobando, como tú dices, otra serie de cosas que no van en consecuencia. Entonces dice que a veces nosotros los creyentes tenemos ese tipo de mentalidad. Y es cierto porque nuestras emociones nos mueven y no nuestros principios. Ajá. Y bueno, eso es algo que todos lidiamos, que de repente, como tú dices, ¿verdad? Pues que ya una persona que trabajaba en la casa se llevó tal cosa, ¿no? Y entonces estamos muy enojados, lo denunciamos, vamos en contra para que se haga justicia, pero luego si nuestro hijo llega y en la mochila trae cosas de su compañerito, le decimos, lo vas a regresar mañana. Ay, no, me gusta, yo no me lo quedo. Al cabo, él tiene muchos. Entonces, ya no actuamos en consecuencia y es el mismo acto, ¿no? Entonces, él hace cosas, escribe cosas muy interesantes al respecto y creo que es por eso, porque sí, las emociones son muy difíciles de gestionar y batallamos para aplicar los principios bíblicos en cómo hacerlo y tener, pues lo que el Señor nos pide, un carácter cristiano, ¿no? Y ayudar a formar a nuestros niños en un carácter con valores, con principios, ¿no? De honestidad, de integridad, de trabajo, de veracidad. Y a mi entender ese sería un buen comienzo de aprender a gestionar las emociones, la formación del carácter en los chiquitos, para que entonces tengan ese tipo de principios en su vida que la educación le llama valores y de esa manera pueda suceder que haya una mejor gestión de las emociones, pero no sé tú qué opinas al respecto. Gracias. Gracias, Luz. Efectivamente, la educación emocional comienza en casa y comienza antes de que usted se dé cuenta. Normalmente los padres se dan cuenta de las emociones de los hijos cuando hay ya un poquito más grandes, tienen un estallido de lo que sea y bueno, ¿y este niño dónde salió y por qué es así? Y la gestión de las emociones no es genética ni hereditaria, es aprendida. Y se aprende porque el niño está siempre viendo lo que hacen los adultos a su alrededor y de esa forma reaccionan. Yo sé que los que están acá que trabajan en consejería, en terapia, en psicología, estarán de acuerdo que cada vez que viene a nosotros un padre o una madre, mire, vengo porque aquí le traigo al niño, es que es esto, es aquello, es lo otro, uno escucha por cortesía y educación, pero uno ya sabe que el niño no es que se le ocurrió ser así, es que eso lo vio, de esa forma creció. Y cualquier terapeuta, psicólogo, consejero o lo que sea que trabaje con niños, indiscutiblemente tiene que trabajar con el grupo familiar completo, porque los niños son el reflejo de lo que hay en sus hogares. Los niños son un espejo y un espejo de aumento. No hay otra forma de trabajar con niños ni con adolescentes, sino trabajando también con los padres. Entonces, la educación emocional empieza desde el vientre. Saben que está comprobado también con la ciencia, cómo esto es otro tema apasionante que les sugiero que si les interesa, revisen, cómo el feto recibe toda la carga emocional de la madre a través del líquido amniótico, porque decíamos al principio de las clases por allá, que las emociones tienen expresión en los líquidos del cuerpo.
en algunos líquidos del cuerpo. Entonces el bebé recibe toda la carga emocional. Por eso también cuando en ciertas corrientes psicológicas se tienden algunos casos, uno tiende a investigar cómo fue el embarazo de esa persona. No hay nada que Dios no pueda transformar. No estoy diciendo que si pasó así, ya va a ser así por el resto de la vida, porque Dios es todopoderoso. Solo les doy datos que para mí son interesantes y que sería bueno que ahondáramos en el tema. Oney, bienvenido por segunda vez. Ya sabemos que estás feliz por tu partido. Ahora cuéntanos. Bueno, a ver, dos cosas interesantes que aprecio mucho es el tema de abordar las emociones. A ver, en mi experiencia personal, un buen día, un chico un chico de la iglesia, adolescente, no llegaba a casa y los padres preocupados en un momento dado dicen, bueno, ya finalmente venimos a la casa y el chico también aparece por acá. Y los padres me dicen, pastor, dele un jalón de orejas. Algo así, es algo así como llamarle la atención, no literal, ¿no? Y yo miro al chico y en realidad el chico estaba así como que un poco asustado, porque obviamente sus padres lo habían estado llamando y no había aparecido. Y aparecer ahí era como que aparecer frente al juez, algo así. Entonces, lo miro al chico, pero estaba un poco así como que, digamos, asustado. Lo único que atiné era abrazarlo, no lo dije absolutamente nada. Y en una coyuntura como esa, pues creo que ameritaba al chico darle seguridad y confianza, no asustarle más, ¿no? Bueno, ese es un escenario. De pronto en que este chico no sabía probablemente cómo gestionar sus emociones en esa coyuntura, pero probablemente el Señor nos ayudó en esa. Pero hay otro escenario en el que de pronto, por ejemplo, en el que a veces como cristianos no sabemos o no podemos comprender todavía que todo lo que hacemos tiene una connotación espiritual. Y a veces creemos que si denunciamos una situación X, nosotros ya no somos espirituales, que ya caímos en el plano humano, terrenal y que ya no somos. Entonces, digamos, en el aspecto teológico, nos hemos cerrado tanto que creemos que ocuparnos de las cosas como, por ejemplo, actos de injusticia, delitos, ya no son espirituales. Yo siempre suelo sostener, discrepo, por cierto, con muchas personas que no piensan así, pero yo siempre creo que todo lo que hacemos tiene una connotación espiritual. Inclusive, si nosotros acudimos a los fueros jurídicos para defender nuestros derechos, estamos siendo todavía espirituales, ¿no? No sé si de pronto sea demasiado espiritual lo que estoy diciendo. Gracias, Oney. Efectivamente, gracias por recordarnos eso que aprendimos en la primera clase y tiene que ver que somos seres tripartitos e indivisibles. Nosotros todo lo que hacemos está vinculado con nuestro espíritu, para bien o para mal. Y no hay forma de sacar nuestro espíritu de nuestro cuerpo, salvo en la muerte. Así que efectivamente todo lo que hacemos tiene connotación y repercusión espiritual, para bien o para mal. Gracias por sus participaciones, me encanta que les guste el tema y les invito de nuevo a seguir ahondando en este tema. Voy a seguir yo con las diapositivas. Vi por allí en los comentarios que no se veían las diapositivas completas o que se había quedado pegada en la primera, no sé. Pero bueno, vamos a ver. ¿Aquí se ve la diapositiva completa? Ok. Ahora, vamos a avanzar a la próxima. A ver si sí o si no. Fíjense, antes de que avancemos a la otra, quería destacar del tema de Ana, que en ningún momento, fíjense la mezcla de emociones que ella sentía, y fíjense vamos a ponerle entre comillas para la actualidad, en lo inapropiado como las estaba expresando, porque
la sociedad, eso es una cosa importante, la sociedad en su conjunto y la iglesia como parte de esa sociedad nos va también diciendo, a veces sin palabras, qué es apropiado y qué no. ¿De qué forma puedo yo expresarme y de qué no? Entonces, y lo vemos ahorita en los medios de comunicación, una mujer triste que quiera llorar, solo le corre una lagrimita, ella saca un pañuelo hermoso y se seca por aquí, o una servilleta, y se seca aquí y ya. Y de hecho, las personas cuando están en una crisis de llanto normalmente dicen, perdón. Eso me pasa constantemente en consulta. Las personas en consulta están tratando un tema y empiezan a llorar porque es lógico y me dicen, perdón, digo, no tengo nada que perdonar. Este es tu espacio para que llores, para que te desahogues. Entonces, la sociedad tiene una connotación importante en la forma como usted y yo expresamos nuestras emociones. Y aquí voy a incorporar un tema de género que no se había planteado hasta ahora. Hay emociones que son socialmente permitidas para las mujeres y emociones que son socialmente permitidas para los hombres. Si en vez de ser Ana hubiese sido, a ver, vamos a olvidarnos de Ana, si en la actualidad una mujer está en la calle o en la iglesia llorando, como dice ahí, abundantemente, bueno, digamos, no hay problema y en la cabeza de la gente es mujer, está histérica, las mujeres son emocionales, etcétera, pero no hay tanta complicación. Ahora, si un hombre está en la calle o en la iglesia llorando abundantemente, primero, eso es muy difícil, porque a nuestros pobres hombres les hemos enseñado desde que nacen que no pueden llorar. Y por eso cuando lloran se ven tan horribles, porque no les han enseñado a llorar con elegancia. Pero además no expresan, no se les permite y ellos mismos no se lo permitirían por vergüenza. Y eso es algo contraproducente y es algo que les afecta y que les lastima. Porque si además del dolor por lo que sea que estoy pasando, pues tampoco puedo llorar, eso es una represa emocional. Y por eso a veces ellos derivan por la ira, porque socialmente es más aceptado que un hombre tenga estallidos de ira y lo decimos y lo legitimamos. No, él tiene carácter, él tiene su carácter, no tiene su carácter, tiene estallidos de ira que no sabe controlar, pero nosotros lo justificamos. Es más aceptable que un hombre tenga un estallido de ira a que una mujer tenga un estallido de ira. Una mujer tiene un estallido de ira y es una loca, psicópata, tóxica, histérica, etc. Por eso, la mayoría de las mujeres en momentos de rabia, las que son comedidas, entonces lloran. Y por eso, o sea, la mujer ante la ira tiende a llorar porque la sociedad la fue condicionando así. Y el hombre ante el dolor tiende a enojarse, a airarse, a molestarse, porque la sociedad lo fue condicionando así. Fíjense todo este entramado que tenemos de cosas confusas en nuestra cabeza. Las confusiones que ya traían nuestros padres a nivel emocional y las aprendimos. Las confusiones emocionales teológicas de la iglesia, que las aprendimos. Y las confusiones socioemocionales de la sociedad y las aprendimos. Así que el trabajo de identificar nuestras emociones y reconocerlas es un trabajo largo, no es sencillo. Y la otra cosa es que nos da miedo. No es fácil abrir ese cajón por allí porque uno no sabe si le salta un ratón, una cucaracha, qué sé yo que podemos encontrar allí. Ahí tenemos entonces a otro personaje. Esto está descrito. A ver, ¿se ve la diapositiva de Mateo 26? Gracias, Beverly. Gracias, Luzma. Ok, allí está Jesús, que invitó a sus 3 mejores amigos, a Pedro, Santiago y Juan, a que lo acompañaran. Y dice allí que empezó a sentir una tristeza muy profunda. Nótese eso, que no sé por qué no lo subrayé, debí haberlo subrayado. Tristeza muy profunda. Y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense conmigo y no se duerman. Entonces, vamos solo con este texto. Estamos hablando del Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a morir por todos nosotros. Estaba
en ese momento en una situación de una emoción muy complicada. Tenía una tristeza muy profunda. Eso era lo que sentía. De aquí derivo mi primera convicción bíblica en cuanto a la tristeza. Si Jesús sintió tristeza, yo puedo sentir tristeza. Si Jesús sintió tristeza, no es pecado. Así que esa cosa que hacemos tan terrible en los funerales, que se muere alguien y vamos a consolar entre comillas y le decimos, no estés triste porque ya está en la presencia del Señor. Eso puede ser media verdad, pero eso no le ayuda. Eso deslegitima y desvirtúa sus emociones, las emociones de la persona. Entonces, no hagamos eso en los funerales, por favor. Sino, mucha gente dice, es que yo no sé qué decir en un funeral. Pues no diga nada. Vaya y abrace, vaya y extienda la mano, o simplemente vaya y quédese callado. Eso va a ser mejor que decir torpezas. Y no estoy diciendo que ustedes hagan esto, solo estoy diciendo que eso he visto en mi pueblo. A lo mejor en los pueblos de ustedes no es así. Entonces, siempre estamos buscando frases y cosas para que la persona deje de estar triste. ¿Por qué? Porque la tristeza no es, yo creo que no era lo normal, no estábamos diseñados para vivir cosas tristes, estábamos diseñados para estar con Dios siempre. Pero bueno, viene todo lo que pasa y vamos a sentir tristeza, es inevitable, pero además es sano. Cuando yo trato de fingir demencia ante mi tristeza, eso se me va quedando acumulado, se me va quedando como el agua que se empoza, que no corre, que no circula, y eso se pudre, se daña y me daña. Y no nada más me daña, hace que yo sin querer dañe también a los demás. Así de importante es aprender a gestionar esto. Entonces, Jesús sintió una tristeza muy profunda, ergo, la tristeza no es pecado. Pero además, Jesús tuvo la inteligencia emocional de identificar lo que estaba sintiendo. Él dijo, estoy muy triste. Esta versión TLA dice, siento que me voy a morir. Pero hay otra versión que dice, estoy triste hasta la muerte. Y no estaba hablando de la muerte que iba a sufrir luego en la cruz. Estaba hablando de que en ese momento en que él llama a estas tres personas, él sentía que se moría. Él sentía que ya no daba para más. Y les pide, quédense aquí conmigo, no se duerman. Mira, para mí este versículo es una clave maravillosa de inteligencia emocional. Jesús siente la tristeza, la identifica. Fíjense que él no dijo, vénganse conmigo que me siento como raro. Mira, Santiago y Juan, vénganse conmigo que estoy así, no sé, es que no me hallo. Estoy como nostálgico. O vénganse conmigo a pescar. No, vénganse conmigo porque estoy triste. Entonces, él sabe lo que está sintiendo, él tiene la capacidad de expresarlo y además de gestionarlo. ¿Cómo la gestiona? Mira, quédense aquí conmigo. No se vayan. Era Jesús, Dios mismo, necesitando amistad y compañía. Si Jesús necesitó esto, yo, que soy una pobre mortal en esta esquina, más lo necesito. Yo tengo un círculo de amigos, de personas, que en ciertas situaciones, cuando me pasan ciertas cosas, yo los llamo. Yo les mando un mensajito, yo les pego un grito, vengan acá, o voy a donde están, que eso también ocurre. Porque a veces tenemos la idea equivocada que no necesitamos a nadie. O a veces tenemos la vergüenza de sentir tristeza y no se lo decimos a nadie. Hermana, ¿cómo está? Bendecida. Hay una frase que es, bendecida no sé qué y en victoria. Bendecida, prosperada y en victoria. No sé, es como un eslogan que usan a veces. Hermano, ¿cómo estás? Aquí, en la presencia del Señor. Aquí no sé qué, y por dentro se están muriendo. No, no hagamos eso. No propiciemos eso. No le enseñemos eso a nuestros hijos. Eso, desde mi punto de vista, es hipocresía. Y la hipocresía sí está en la lista de los pecados. Entonces, seamos congruentes con lo que sentimos. Dejemos que la gente sienta lo que sienta
porque esa es otra. No, no te sientas así. No, pero es como el meme que dice, es que estoy en depresión. Ay, pero no estés triste. O sea, no. Deje que la gente viva sus emociones y permítase usted vivir sus propias emociones. Eso es inteligencia emocional. Entonces, Jesús no invitó a todos los discípulos, no invitó a los 12. Jesús invitó a 3, porque en ese círculo, en ese grupo ampliado que eran los 12, había un grupo más chiquitico, más reducido, que eran los cercanos, por la razón que sea, porque a veces hay gente con la que uno tiene un poquito de más feeling, porque hay gente que quizás ha pasado por lo mismo que uno, porque lo conoció hace más tiempo, no importa, pero hay 2 o 3 por allí que son sus cercanos. Y aquí les hago un llamado a la reflexión. Si en este momento de su vida usted no tiene una persona cercana más allá de su cónyuge debería ser lo primero, pero más allá, fuera del espacio matrimonial, un amigo o una amiga, obviamente hombres con hombres, mujeres con mujeres, no estoy aquí haciendo apología de otras cosas. Entonces, si usted en este momento sabe que no tiene un 911 de amigos, un número de emergencia a quien usted pueda llamar en una situación, pues preocúpese y ocúpese a partir de hoy en cultivar las emociones, perdón, las relaciones. ¿Por qué? Porque las relaciones no surgen espontáneamente, las relaciones se van cultivando. ¿Ustedes se acuerdan por allí que hay otro texto, otro pasaje donde dice que Juan era tan cercano con Jesús que se recostaba en su pecho? ¿Se acuerdan de eso? Ajá. Cuando Jesús está en la cruz, que está ya en eso de las 7 palabras que siempre recordamos, ¿a quién le encomendó él a su madre? A uno de estos cercanos. ¿Y por qué? Porque él sabía todo lo que venía para María como madre, a nivel emocional, a todos los niveles. Y él no la quiso dejar sola, él le dio a alguien. Y lo más preciado que tenía era su madre. ¿A quién se lo dio? A Juan. Así de confianza tenía Jesús con Juan, bueno, y con Pedro y con Santiago, pero aquí hablando de Juan. Entonces, cultivemos relaciones porque esa es una de las maneras de aprender a gestionar nuestras emociones. Saber qué estoy sintiendo y tener personas a quien yo les pueda decir, me siento así, estoy de esta manera, me duele, me avergüenza, me molesta, lo que sea. Y esas personas a las que yo puedo decirles, quédate aquí conmigo, quédate un ratico. Y ese quédate no tiene que ser físico, a veces es una llamada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo gente a la que yo llamo en un momento y sé que me puedo quedar callada y que esa otra persona se puede quedar callada y no importa que no nos digamos nada, yo sé que me está acompañando. Eso es importante. La amistad es una bendición y las emociones son una bendición. Vamos a gestionar por allí. Bueno, el versículo 75, que me emociono con este tema, dice, y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Esto es el famoso episodio donde Pedro niega a Jesús. Y dice que salió y se echó a llorar con mucha tristeza. Ahí está Pedro, el apóstol, Pedro, el mismo que estuvo con el Señor, el mismo que caminó sobre las aguas, estaba llorando con mucha tristeza. En la sociedad de hoy, esto sería juzgado y censurado. Ahí, o sea, a él no le importó lo que dijera la gente, él había hecho algo, se sentía mal por eso y lloró por eso. Punto y final. Entonces, tenemos aquí a 2 hombres llorando. Tenemos aquí a 2 hombres tristes. Tenemos aquí a 2 hombres lidiando con sus emociones y gestionándolas. Pero además de que son 2 hombres, tenemos aquí al Hijo de Dios gestionando emociones. Para mí esto es una bendición, espero que para ustedes también. Y vamos a otro hombre porque hoy estoy enfocada en demostrarle a los hombres que ellos también sienten. Estoy bromeando. Entonces está Jonás en el capítulo 4, ya había pasado, de hecho ustedes saben que es el último capítulo del libro, había pasado todo el tema de que Dios le dijo que fuera para un lugar, él se fue para otro, arma toda la tempestad, lo lanzan al mar, se lo traga la ballena, todo eso. Llegó finalmente a Nínive y predica a las rabietas,
¿cómo se llama? El sermón más corto de la historia. Miren, arrepiéntanse que esto va a ser destruido, punto. Y dice allí el capítulo 4 que después que hace esa maravillosa campaña evangelística, dice que a Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad. Este es el único que predica esperando que la gente no se salve. Y dice que se enfureció. Se enfureció. Recordamos aquí la referencia de la película Intensamente con el muñequito de la furia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Furia en Intensamente? José, ¿viste la película, José? En serio. Uy, un aplauso para José que vio la película. Qué bien. Entonces, Furia era el muñequito rojo que se prendía aquí en candela. Así estaba Jonás, prendido en fuego de la rabia que tenía. Y el Señor jugando, o sea, jugando en el sentido de, yo creo que con mucho sentido del humor, porque él sabía la respuesta, pero él le dice, ¿de verdad estás tan enojado? Es como cuando uno le dice a los niños, está bravito ese niño. Bueno, ¿de verdad estás tan enojado? Y empieza allí una conversación y además está el tema de la planta. Y en el versículo 9, el Señor otra vez le dice, ¿de verdad estás tan enojado porque se secó la planta de ricino? Y Jonás le dijo que sí, claro que sí. Estoy enojado y me muero de rabia. Estoy enfurecido. Fíjense, está Jonás con una rabia para mí sin mucho sentido, pero él tendría sus razones. Yo no voy a juzgar la rabia de Jonás. Y Dios está allí dialogando con Jonás en medio de la rabia, en medio de esa ira. ¿Qué me dice esto? Que a Dios no le molesta que usted se moleste. A Dios no le molesta que usted exprese sus emociones. Y es tan así que Jonás está en la Biblia como uno de los profetas. Es uno de los profetas menores. Si hubiese sido conmigo, que Jonás agarra una pataleta así, digo, ¿sabes qué? Ahora te quedaste sin libro en la Biblia. Ahora no va a aparecer el libro de Jonás en la Biblia por tu malcriadez, por tu pataleta y por todo lo mal que te portaste. Pero Dios no hizo eso. Dios, que nos conoce, que nos ama y que nos dio las emociones, le permitió esa expresión de rabia. Y termina el capítulo, termina el libro de Jonás y no nos dice si Jonás se arrepintió, si no se arrepintió, si después hizo las paces con Dios o no las hizo. No lo dice. Le preguntaremos al Señor en el cielo. Pero el Señor, así como con Jonás, con Ana, con Pedro y con todas las personas de la Biblia, el Señor les permite y le gusta la expresión de las emociones, porque Él sabe que nos las puso para eso. Tanto de las emociones que nos gustan, como las emociones que no sabemos muy bien cómo gestionar. Entonces, el Señor no nos va a destruir, el Señor no nos va a censurar, el Señor no va a dejar de hablarnos porque nosotros sintamos emociones. Ahí está, y estamos revisando textos bíblicos. Yo les invito a que hagan una relectura. Ahorita en esta época, que es enero, la mayoría de los cristianos empezamos otra vez con el plan de lectura para un año. Que a la mayoría, o no decir la mayoría, a mí lo dejo por ahí en julio o no sé, pero la mayoría empieza su plan de lectura de un año. Entonces la invitación es a que podamos leer la Biblia con ojos emocionales. Es decir, vamos a ir identificando, como hemos hecho en estos pasajes, los diferentes momentos donde hay personas expresando emociones, sintiendo emociones, viviendo esas emociones. Hay momentos en que hay personas como Ana que la gestionó donde tenía que gestionarla, en presencia de Dios. Pero eso no impidió, y no es que ella, o sea, eso no la llevó a disimular, a fingir, no, ella sintió de forma auténtica sus emociones, lo mismo que hizo Jesús. Entonces vamos a ser conscientes de nuestras emociones y vamos a gestionarlas. Aquí está una pregunta que me encanta.
¿Cuál entonces es el origen de las emociones? ¿Las emociones son humanas? ¿Las inventamos nosotros? ¿O las emociones son divinas? Divinas en tanto Dios nos las entregó. Dios nos las dio. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde salieron? ¿Son consecuencia del pecado? ¿O son algo que Dios puso en nosotros? Entonces, eso es una pregunta para reflexión, para que pensemos al respecto. Mi opinión es que un mecanismo tan maravilloso para enfrentar situaciones que involucra las 3 áreas de nuestro ser, que tiene ese correlato orgánico tan fascinante, toda esa cantidad de neurotransmisores que se generan, que tiene la capacidad de modificar nuestro cerebro, yo no me lo pude haber inventado para mí. Entonces, las emociones son mecanismos que Dios nos entregó para que nosotros pudiésemos gestionar, enfrentar las situaciones diversas de nuestra vida. Ahora, viene como la pregunta de, muy bien, ya estamos, no voy a usar el plural, ya estoy convencida, ya sé que las emociones son parte de mí y la forma en que yo las gestione me define. Ahora entonces el tema sería, ¿cómo puedo gestionar las emociones? ¿Qué pudiera yo hacer? ¿Qué herramienta práctica puedo usar para gestionar mis emociones? Entonces aquí va la primera recomendación. Este ratico de clase, que son como unos 10 o 15 minutos que nos quedan, más que para el diplomado, me encantaría que fuera para la vida, porque no nos vamos a despegar de nuestras emociones durante estemos en esta tierra. Entonces, ¿qué cosas necesito aprender? Lo primero, identificarlas. Identificar es eso que cuando usted va al colegio y salen 100 niñitos por la puerta, usted sabe cuál es el hijo suyo. Usted no necesita que le expliquen ni que la maestra venga y se lo muestre. Usted reconoce a su hijo en medio de una multitud, así como reconoce a su ser amado, a su novia, a su esposo, etc. Entonces, vamos a aprender a reconocer las emociones y podemos empezar por las 5 o las 6 básicas que ya ustedes se las saben, porque las vimos en clase, pero también las vimos en la película. Ahora, hay un primer paso que es reconocer a cada una de ellas. El siguiente nivel es, voy a reconocer la ira de Tecris. Voy a reconocer la alegría de Tecris. Voy a reconocer el asco de Tecris, el miedo de Tecris. ¿Qué significa eso? Saber cómo se siente, qué cosas me lo originan y qué no. ¿Qué cosa, vamos así como por ejemplos, qué cosa me genera miedo? Bueno, yo sé que me genera miedo hablar en público. Me genera miedo las alturas. Me genera miedo las cucarachas. Me genera miedo las confrontaciones. Cuando tengo que tener una conversación difícil con alguien, me genera aprehensión eso. Bueno, vamos a hacer una lista. Bueno, nada de esto es ni para evaluación ni para que me lo manden. Solo estoy dándole recomendaciones de cómo podemos iniciar este mundo maravilloso de la inteligencia emocional. Primero reconocemos las emociones, luego las reconocemos en nosotros. ¿Qué me la causan? ¿Qué cosa me hace enojar muchísimo? ¿Qué cosa hace que yo me sienta muy feliz? Y además vamos a reconocerlas en la gente que tenemos cerquitica. ¿Qué le molesta a mi esposo? ¿Qué le asusta? ¿Qué le incomoda? ¿Qué lo hace feliz? A mi hijo, a mi jefe, a los que tenemos aquí cerquita. Además de eso, antes de eso, ¿cómo le doy salida? ¿Qué hago cuando estoy molesta?
Ah, bueno, lloro. O no lloro, golpeo paredes, golpeo puertas, subo la voz. No subo la voz, porque la Biblia dice que quítese de vuestra boca toda gritería, pero digo palabras sarcásticas, en voz suavecita. Insulto con el silencio, insulto con la ironía. ¿Qué hago yo cuando estoy molesta? ¿Qué hago yo cuando tengo miedo? ¿A quién llamo? ¿A quién busco? No busco a nadie, me paralizo, reacciono. ¿Qué hago? ¿Qué hago con el miedo? ¿Qué hago con la tristeza, con el miedo, con el asco, con la sorpresa, con el enojo, con la tristeza? ¿Cómo me pongo triste? ¿Cómo le doy salida? ¿Cómo sé yo que me está empezando una tristeza? No sé si les ha pasado eso de que a veces hay épocas en que tienen una tristeza inexplicable, que no saben bien por qué. Tienen una tristeza ahí medio rara, una nostalgia medio rara, y empezamos a buscar excusas en nuestra cabeza. Ah, es que cuando yo estaba en 5º grado, un compañerito me robó la empanada. Ah, es que cuando yo era adolescente se me murió la mascota. A veces la tristeza sin explicación lógica, a veces tiene que ver con situaciones bioquímicas de nuestro cuerpo y es pasajera. A veces tiene razones justificadas. Entonces, ¿cuál es la causa que hace que yo sienta las emociones? Otra cosa, si ya sé cómo la expreso, también tengo que averiguar en qué parte de mi cuerpo la siento. Cuando yo me asusto, ¿dónde me asusto? Me asusto en el pecho, se me agita el corazón, o siento un vacío en el estómago, o hay un frío que me recorre la espalda. ¿Qué hago cuando me asusto? Lo mismo con la rabia, con la ira. ¿Dónde me empiezo a molestar? Se me calientan las orejas, se me tensa la espalda. ¿Qué hago? Cuando yo aprendo a reconocer en mi cuerpo cada una de las emociones, es como cuando el surfista aprende a reconocer la ola. Ya el paso siguiente es montarse sobre ella. Cuando estoy triste, por ejemplo, si ya yo reconocí que me estoy empezando a poner triste, que no me quiero mucho parar de la cama, o que no tengo ganas de salir, o qué sé yo, ¿qué hacemos entonces? Llamamos al 911 emocional. A mis amigos, a mis amigas, a lo que sea. Mira, ven acá, vamos a hacer algo, necesito salir, o ven a la casa, acompáñame, o vamos a hacer una videollamada, o lo que sea. Pero vamos a empezar a gestionar las emociones. Cuando yo aprendo a identificar la ira, es mucho más fácil que yo la controle. Es mucho más fácil que yo me muerda la lengua antes de insultar al otro, porque esos insultos se quedan en ese corazón, lastiman y pueden perdurar incluso para siempre. Y estoy segura que la mayoría nos ha pasado haber dicho cosas y justo después, eso no debía haber dicho. No debía haberme metido con eso. ¿Por qué dije eso? Pero Tecris, muérdete la lengua, ¿por qué te expresas así? ¿Por qué? Porque había empezado a sentir la ira, había empezado a sentir eso y no me di cuenta, porque no era consciente de mi cuerpo, no era consciente de lo que estaba sintiendo. Entonces, es importantísimo, por amor a Dios, a nosotros y a la humanidad, gestionar nuestras emociones. Y finalmente, como siempre, el broche de oro, con la emoción que sea que esté sintiendo, acuda a los brazos de su Padre, que su Padre Celestial nunca lo va a rechazar. Nunca. Usted puede llegar como Jonás y decirle, ¿sabes qué? Estoy enfurecido, estoy molesto. Y fíjense, qué importante. ¿Con quién estaba molesto Jonás? Estaba molesto con Dios. Y se lo dijo. Y Dios lo sacó, lo execró, lo mató. No, es su profeta. Ahí tenemos su libro. El Señor te ama con cada una de tus emociones. Y cuando no sepas muy bien qué hacer con ellas, acude a los brazos de tu Señor. Y me quedo callada hasta aquí porque después voy a tener que recoger ofrendas por esta predicación. A ver, preguntas, comentarios. Ahí está María Cristina con su manita levantada. Adelante, María.
Sí, Tecli, buenos días. Yo tenía un par de preguntitas, ¿no? Primero, la amargura se forma por un exceso de tristeza, digamos, por ejemplo, cuando alguien ha sufrido mucho tiempo, por decir una relación injusta o abusiva en un matrimonio y, y lo ha aguantado muchos años y luego tiene esa amargura, es por la tristeza, porque, por ejemplo, las parejas, sobre todo las más mayores, ¿no? Que han sufrido mucha injusticia, digamos, la mujer, por decir así, he visto varios casos, ¿no? De que en mi familia y fuera de mi familia, de que tenían que soportar esa situación porque era el contexto, por decir cultural, como dices, de ese tiempo, y la mujer tenía que quedarse con los hijos y siempre el hombre es el que sustentaba económicamente también el hogar. Y después la amargura va creciendo hasta un punto que contamina todo, ¿no? Y en ese caso es un pecado, ¿no es cierto? La amargura, la raíz de amargura. Pero eso se origina entonces por la tristeza que deben haber sentido una presión bárbara durante tantos años sin nunca poder liberarse de ese tipo de relación tóxica. Y eso la amargura viene por la tristeza o por la ira, ¿cómo es? Esa es una cosa que yo no entiendo bien cómo se forma. Y lo otro es que sí lo has mencionado un poquito al final, pero dijiste también que había que buscar al 911 emocional, pero hemos sido enseñados en la iglesia, ¿no? Y me parecía válido que lo primero, antes de buscar a nadie, siempre busca al Señor y derrámale ahí tu corazón. Entonces, no sé si eso sigue siendo válido ante esta enseñanza, o quizá haya una emergencia de una manera que no podemos ni siquiera conectarnos con Dios y vamos a esa amiga querida, a esa amiga cercana que es madura en Cristo, obviamente, y que está centrada en el Señor, ¿no? Esas dos cositas tengo, ¿no? De la amargura y de buscar primero al Señor siempre ante una emoción que se está desbordando, ¿no? Gracias, María. Muy interesantes tus dos preguntas. La primera, te diré, yo creo que la amargura no se forma exclusivamente con la tristeza. Creo que la amargura es una mezcla de varias emociones no gestionadas o mal gestionadas. Porque en la amargura también podemos encontrar dolor, también podemos encontrar ira, también podemos encontrar frustración. La frustración es eso que sentimos cuando no puedo alcanzar lo que quiero. Entonces, todas esas emociones y seguramente mucho más, porque normalmente con el caso que tú citas de relaciones largas de pareja, no solamente ha habido dolor, ha habido ira, ha habido frustración, muchas veces también ha habido miedo. Miedo a expresarme, miedo a ser como soy o miedo al otro porque es agresivo. Las razones pueden sobrar. Entonces creo que la amargura vendría a ser como un trenzado, como un conjunto de muchas emociones. Y fíjate que la raíz de amargura es pecado. O sea, cuando no vamos y revisamos qué hay por allá abajo. Pero la amargura per se, a veces ni la misma persona sabe lo que es. Y luego cuando uno lo tiene en consejería o en consulta, es cuando poco a poco le va ayudando a desentrañar todo lo que siente, porque es común que ni siquiera sepa qué es lo que está sintiendo. Y uno lo ve y se lo puede ver en el rostro inclusive, pero hay que acompañarles en ese proceso que no es rápido, no necesariamente es automático. Obviamente todo se hace de la mano con Dios. Y de la mano con Dios me quedo para responder a la segunda pregunta. Ese 911 emocional, que esa es una frase que se me acaba de ocurrir, voy a crear una empresa que se llama así. Ese 911 emocional es el conjunto de personas que pueden apoyarnos en ese momento. Ahora, si la pregunta es, ¿a dónde voy primero? ¿A Dios o a la persona? Yo creo que a ver, nunca yo voy a decir, no, ve a Dios en segundo lugar. Esa jamás va a ser mi respuesta. Lo que sí quiero decirles, hay momentos en que estamos tan conmocionados que ni siquiera sabemos bien cómo es que vamos a ir a Dios. Sobre todo por todas estas enseñanzas equivocadas acerca de las emociones y qué sé yo en nuestro contexto. Y la otra cosa, recordemos que las personas son imagen y semejanza de Dios. Fíjense, en el momento en que Jesús está triste y triste hasta la muerte, en ese momento lo primero no fue que oró, lo primero fue que llamó a los tres panas, a los tres muchachos, y les dijo, quédense conmigo, acompáñenme a orar. Ah, bueno, ahora vamos juntos al Padre. Hay momentos en que no podemos orar solos, en que no hay fuerza, en que no se sabe cómo ni qué es lo que tenemos que hacer y necesitamos que un ser humano de carne y hueso nos ayude, nos acompañe y nos lleve hacia el Padre. Si usted y yo, en nuestro rol de consejeros, psicólogos, terapeutas, lo que sea,
podemos ser esa persona que acompaña al otro al Padre, yo me doy por bien servida. Para mí, ese sería la mejor de las funciones en mi vida y mi propósito. Y a veces necesito otra persona que me acompañe, otra persona que me diga, porque a veces hay situaciones que por inesperadas o por muy fuertes nos desorientan. Así que yo no pondría que primero es esto o aquello, sino que vamos a hacerlo en conjunto. Ok, William, adelante. Cris, disculpa, es que yo estaba poniendo mucho cuidado a tus recomendaciones para gestionar las emociones, pero me distraje un momentico y quiero como a manera de retroalimentación decirles a ver si me hizo falta alguna. Lo primero, tú hablas de identificar las emociones. Segundo, reconocerlas en nosotros y en la gente que tenemos cerca. Tercero, cómo le doy salida. Cuarto, llamar al 911 emocional. Y quinto, acudir a los brazos de nuestro Padre Celestial. ¿Faltó alguna o así está bien? No, no significa que este es un decálogo escrito en piedra. A veces podemos tener el orden diferente, pero más o menos como que el orden lógico va por allí. Pero sí, creo que con esa está bien. El reconocerlo tiene que ver con reconocerlo en mí, en cómo le doy salida y luego cómo puedo darle salida mejor. O sea, es como qué he venido haciendo hasta ahora con mis emociones y cómo puedo gestionarlas de aquí en adelante. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, comentario, inquietud? ¿Estamos todos clarísimos entonces? Verán que es la última vez que toco el tema emociones en esta materia. Ya el otro tema es hacer una cosa distinta. A ver, Ángelo, adelante. Bueno, solamente una sugerencia. La clave también de la amargura y salir de todo esto es perdonar todos los días. Lo bíblico es perdonar todos los días. Perdonar todos los días, eso significa ya salir del paso y asumir todo lo que se está enseñando. Gracias. Gracias por ese aporte que es súper valioso. El proceso a veces es un poquito más largo hasta llegar al punto en que me doy cuenta que necesito perdonar. Porque a veces cuando estoy en medio de la amargura o del sentimiento que sea, no necesariamente identifico que hay que perdonar. Y luego, el tema perdón, que es todo un tema, no es automático, no es una sola vez. Entonces, me encanta esa frase de perdonar todos los días, porque a veces requiere que hagamos el esfuerzo consciente a diario de seguir perdonando a la misma persona y el mismo hecho. Porque no es sencillo, no es fácil, pero sí es tremendamente terapéutico. ¿Saben que el perdón es uno de esos temas maravillosos que ya lo sabíamos los cristianos porque el Señor nos los dijo y que los médicos y los psiquiatras han estado descubriendo? Yo a veces veo descubrimientos científicos y me da risa porque yo digo, mira, te diste cuenta, pues la Biblia lo decía hace muchos años atrás. Entonces, el perdón resulta que tiene correlato y manifestaciones orgánicas y que hace que funciones en tu cuerpo se modifiquen. Porque claro, si habías estado reprimiendo todo eso con esa raíz de amargura, que tal como raíz es porque la tenemos profunda y afecta a todo nuestro organismo. Cuando empezamos a desentrañar eso y empezamos a sacarlo, por ejemplo, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, descienden, o sea, bajan los niveles de cortisol y empiezan a subir los niveles de serotonina, de oxitocina, de dopamina, etcétera, que nos ayudan a sentir mejor. Entonces, fíjense cómo cuando el Señor nos dice que perdonemos, no es solamente un tema espiritual, porque tal como nos decía Oney, todo lo que hacemos es espiritual. Entonces, cuando le prestamos atención al perdón y empezamos a perdonar, nuestra salud mejora. Porque también cuando no perdonamos, nuestra salud se empeora. Bueno, dicho lo cual, creo que no hay más intervenciones. Cualquier cosa lo comentamos en los foros, me escriben. A ver, José, adelante. Vamos a este broche de oro de hoy. Cuéntanos, José. No, gracias, hermana. Hablando de las emociones,
Solo quería para terminar y culminar, ayer yo particularmente me emocioné, yo creo que gran parte del pueblo peruano se emocionó por el comportamiento del pueblo colombiano, de la hinchada colombiana, ¿no? Muy respetuosos ellos, sin insultar al rival. Al final aplaudieron a ese equipo que perdió y aplaudieron al equipo peruano. Yo creo que hay que reconocer, porque ese es un ejemplo que ha dado a todo el mundo de cómo debe portarse una hinchada. Eso nada más, hermana, gracias. Qué bueno, José. O sea que la clase de hoy, ¿cuál fue? El fútbol, porque empezamos con fútbol y cerramos con fútbol. Pero es maravilloso porque el fútbol es uno de esos espacios donde salen a flote todas las emociones. Así que, bueno, agradezco a los hombres participativos y constructivos de esta clase porque nos marcaron la línea hoy que con sus expresiones masculinas, eso de verdad lo amo y lo celebro. Y bueno, y que celebramos otra vez el triunfo de Perú, nos alegramos todos. Bien, me despido entonces, nos vemos el próximo sábado